¿Cómo están? Comienza el mejor programa de la Radio Nacional, en la mejor Radio Nacional y por supuesto con los que intentan también ser los mejores interlocutores de lo que hoy sucede en esta coyuntura crítica del país. Espero que ustedes se encuentren muy bien, desde cualquier punto donde estén, donde se escondan también. Disfruten de este día, de esta mañana que seguramente tiene un sol muy particular acá en la capital de los ecuatorianos y esperamos que haya mucha luz, mucho sol en los diferentes rincones del país. Aquí comienza 7F Ecuador por más democracia, como siempre. No estoy solo, muy bien acompañado con Carlita, la chica de los motes, la señorita coronel. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Andresito Durán, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este lunes 5 de abril del 2021, 9 de la mañana con 8 minutos. Gracias por acompañarnos de la 95.3 de FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero. Un abrazo enorme a todos quienes nos sintonizan a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Muchísimas gracias también a quienes se encuentran ya en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y ya saben, nuestro Twitter @Andrés Durán S y @Salomé181. Nos pueden seguir en Twitter para más información. Pero empezamos la última semana de la carrera electoral. ¿Ganamos o perdemos? Yo espero que el Ecuador gane. Eso es lo que yo creo. Esas respuestas. Yo estoy refiriéndome a la Copa Libertadores. Por eso. Recuerda que el Independiente del Valle va a jugar con un equipo brasileño. Espero que sepas con quién. En esta semana, entonces yo quiero que gane el Ecuador. Que gane el Ecuador. El Ecuador va a ganar en esta semana. Vamos a salir victoriosos y ganadores de esta semana. Gustavo Baroja no va a sacar. Diciendo y no dice, diciendo pero no dice. Ajá. Vamos a empezar entonces nuestro programa con un extracto del último programa de nuestros amigos Los Plumíferos, como siempre, que estuvo divertidísimo su programa, el último que tuvieron, el Javi, el Pollito Ojeda y el Patito Peralta, que regresaron con Mi Pluma Lo Eligió, y en esta última ocasión estuvieron con Pavel Muñoz. Conversaron con él sobre el mejor meme que le han hecho. Veamos qué dijo Pavel Muñoz. Escuchemos. Mi Pluma Lo Eligió. Volvemos entonces, son las 9 de la mañana con 10 minutos en la capital de los ecuatorianos, en Galápagos. Carlita, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana y 10 minutos. Perfecto, entonces, echemos leña al fuego y así comenzamos con el segmento más divertido de los plumíferos. Nuestros queridos Javi, el Pollo Ojeda, y Patricio, el Patito Peralta, regresaron. ¿Qué te pasó, oye? Estoy botando mi transmisión en vivo en Facebook. Botándonos del kiosco, la Carla. Por favor, compórtate. Regresaron con el programa Mi Pluma Lo Eligió y conversaron en su último programa con Pavel Muñoz sobre el mejor meme que le han hecho. ¿Cuál crees tú, Carlita, que es este meme? Que ya lo dijimos incluso. Ya lo dijimos, pero sabes que creo que Pavel no había visto muchos de sus memes, pero él dice que claro, que obviamente ahorita en estos momentos los protagonistas de los memes son los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. ¿A vos te han hecho memes? No, ni diga. No has visto que entonces no he visto. Vean, estos terribles de la radio no tienen idea. El Andrés Durán no es lo que ustedes ven y escuchan en el micrófono. Ténganlo por seguro. Pero veamos qué dijo Pavel Muñoz. La persona que me escribe el día de hoy le va a mandar el meme. Oiga, ¿con qué permiso? ¡Qué horror! Son el colmo. Después le pasa lo que le pasó hace un momento aquí en la puerta de la cabina. No digas eso. Vamos a ver qué dice el señor Pavel Muñoz sobre los memes. Veamos. Estamos conversando con Pavel Muñoz, recientemente reelecto como asambleísta por Pichincha, ¿no? Va a estar en esta nueva asamblea. Ya para ir finalizando esta primera parte de Mi Pluma Lo Eligió, ¿cuál ha sido el meme que más te hizo reír, pero sobre ti? Sobre mí. Ahora que se están mandando todos memes y videos en esta campaña que se volvió un poquito sucia. No he visto muchos memes sobre mí, digamos, y además esto es lógico, porque en este momento, digamos, los que están en el cuadrilátero, si quieres llamarlo así, ¿no es cierto?, son Andrés, Carlos,
Guillermo Lasso por el otro lado, Borrero por el otro lado, y me parece que por ahí están, ¿no es cierto?, los que más han circulado alrededor del debate y todo ese tipo de cosas, pero sobre mí no recuerdo alguno que más me ha hecho reír. Y de, por ejemplo, de Guillermo o de Andrés, alguno, porque hay algunos memes que son súper mal intencionados desde esta campaña sucia, pero hay otros memes que salen igual desde estos tipos que son unos genios en crear memes. Sí, hay algunos. A ver, últimamente también he estado con mucho trabajo, entonces paso así, ya está atiborrado, pero me parece que había uno de Guillermo Lasso de que se le ponía como propaganda de Corega, alguna cuestión así, ¿no? De esta pegamento de dentadura postiza. Me parece que ese es uno de los que más risa me causó. y nosotros tenemos un meme tuyo, A Pavel, y ver. queríamos preguntarte, ¿cuándo formaste parte de la banda Queen? ¿Cómo No he fue? visto. ¿Cómo fue Ahora, eso? ahora Es está, era lo que- póngalo ahora en pantalla. Lo ponemos en En pantalla. pantalla, ahí está. Ah, mira, vos no habías sabido. Pero Cuéntanos, ¿cómo fue este esto debe proceso haber con sido- esto Queen? debe haber ¿Cuántas sido fiestas hubo? Debe haber sido finales del 80 cuando estábamos, digamos, haciendo un buen rock and roll. La barbita de Freddie Mercury, te dejaste de esa. Claro. Freddy Muñoz, entonces hay que decirle. Oiga, pero a ver, o sea, le compararon con una de las voces más espectaculares del mundo, con uno de los músicos Sí. más completos, increíbles y espectaculares, así que yo espero que haya sido por ese lado el meme. Pero Sí, bueno, medio que se quedó así, medio... medio así, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, de sí. todas maneras yo creo que hay que tomarlo con humor, hay que tomarlo con tranquilidad. hay que reírse, Es- Carla, por y favor. es parte de los ecuatorianos. Hoy vamos a disfrutar con tu meme el día de hoy en la radio Pichincha Universal. Te voy a matar, Con Andrés. esos memes tan característicos de Carla. Yo no necesito que me hagas memes, yo solita me río, yo no tengo Vos problema. eres un meme, entonces. Después te pasa lo que te pasó en la puerta de la cabina, Andrés. Oye, ¿cuál te parece a ti que es el personaje más memeado del país? El señor Lenny Moreno. Sí. Claro, ha dado papaya 4 años. Pero yo creo que en algún momento de esta coyuntura política electoral ¿A quién también se le le tomó? hizo la competencia fuertemente el señor Yacu Pérez. También. ¿Sí o no? Y claro, y además que salían los memes de él mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, Él él mismo se memeaba. Él mismo. Más o menos como tu caso. Pero bueno, avancemos entonces. Vamos con nuestro segmento de Pajarito Azul que este fin de El semana pajarito estuvo- que más le gusta a la Carlita. El Coronel. que más me gusta a mí porque este fin de semana estuvo, vea, que trinaba y trinaba ese pajarito todo el fin de semana. Así que vamos a ver qué dice Larry en este fin de semana. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, las 9 de la mañana con 15 minutos y acabó. Acabó la sátira, acabó el chiste, la Pongámonos serios. joda. Hay que ponerse serios en este momento, ¿sí? Y hay que ponerse serios porque la coyuntura política convoca a la seriedad. Este fin de semana, en este feriado, ocurrieron algunas cosas en la coyuntura nacional. Entre esas, esta intervención de Jaime Vargas y este apoyo que brindó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, uno de los protagonistas, o más que protagonista, uno de los actores más visibles de la contienda de octubre de 2019, dio y ratificó su apoyo al candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz. Me parece que a mí esto es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque fue uno de los actores más importantes de octubre, porque ha tenido una postura radical en contra de las medidas del gobierno de ajuste, del modelo de ajuste del gobierno de Lenín Moreno, y sobre todo, porque de alguna forma ha logrado cuestionar el accionar político de Moreno en torno a las propuestas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. Convengamos que el correísmo puede ser una identidad política muy representativa en el país, pero no tiene capacidad de movilización. Hay que admitir aquello. No tiene capacidad de movilización. Por ahí te puede movilizar unas 200, 300 gentes, 1000 personas,
en sus mejores momentos podía hacer frente a situaciones complejas, conflictivas, dirimentes, pero no tiene una capacidad de movilización notoria. Lo que no pasa con el movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una capacidad movilizadora bastante importante. Y yo creo que esto es saludable para la democracia, porque si bien las posturas son diferentes, convengamos otra cosa, que el movimiento indígena es un movimiento polimorfo, un movimiento que tiene varias aristas, varias vertientes. Por supuesto hay actores que son o representan más deseos o encarnan más deseos nacionales y populares, plurinacionales, y hay actores que encarnan los deseos y las aspiraciones del propio capital financiero nacional e internacional. Y esto devela una clara disputa dentro del movimiento indígena. Que se evidenció este fin de semana con declaraciones de otros dirigentes indígenas, ¿no? Justo al dedo, Carlita, justo al dedo. ¿Por qué razón? Porque estos dos modelos no solo se expresan en esta coyuntura nacional, sino que estos dos modelos se expresan en las diferentes praxis políticas de los movimientos, de las identidades que incluso se hacen decir de izquierda. En buena hora que al correísmo le haya sucedido antes y haya podido purgar su propio movimiento y su propia estructura. Sucedió con gente infiltrada. Después de hacer la investigación que nosotros realizamos, esperemos que muy pronto la podamos estrenar, damos cuenta de aquello, una especie de convivencia donde existían vertientes heterogéneas, unas más progresistas, otras menos progresistas, y hay gente infiltrada que boicoteó y saboteó el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Hay que decirlo con toda su letra. Así es, estimado Andrés. Bueno, vamos a continuar con los memes, no, con los twitters. Me cortó. Ya me estaban hablando. Ya se estaba embalando el Andresito, pero tenemos bastante información el día de hoy. Y bueno, también comentarles que justamente estaremos ahí pendientes de lo que sucede con el movimiento indígena y cuál es su resolución, porque tenemos por un lado, como tú dices, el señor Vargas. Permíteme solo cerrar la idea. Continúa. Entonces, en relación a esta heterogeneidad que existe y estas vertientes, para mí es saludable que proyectos que coinciden política e ideológicamente en su pragmatismo se junten y empiecen a repensar un proyecto social. Es que esa es la idea, ¿no? Y que realmente nos unamos. Y que no quede en papel, porque está buenísimo la coyuntura electoral para que se ventilen acuerdos, apoyos, aunar esfuerzos, etcétera, etcétera, pero esto se tiene que traspolar a la realidad de los ecuatorianos para que en esa realidad se materialicen los proyectos, los acuerdos, los consensos y las concertaciones. Avancemos entonces. Así es, mi estimado Andrés, vamos a avanzar entonces porque Twitter nos trae un montón de información este fin de semana y una de esas fue justamente lo que tú decías de estos actores que salieron igual este fin de semana a dar algunas declaraciones y entre ellos el señor Gary Moreno. ¿Saben quién es Gary Moreno? Pues el hermano del señor Lenín Moreno, quien muestra su apoyo público al señor Guillermo Lasso, según una nota de nuestra casa Pichincha Comunicaciones. Además, instó a la ciudadanía a votar con convicción. Mediante su cuenta de Twitter, el hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, el señor Gary Moreno, mostró su apoyo público al candidato de Creo, Guillermo Lasso. Él, también director nacional del movimiento Libertades Pueblo, indicó que existe un solo lazo de unión entre los ecuatorianos basado en el trabajo, la libertad y la salud, siendo ese el presidenciable de Creo. Vota con convicción, con el corazón y por un mejor Ecuador, lo dijo textualmente. Otra cosa, convengamos, el lazo de Moreno. El lazo de Moreno es claro. Y dice, no existe un solo lazo de unión, dijo el señor Gary Moreno. A ver, consulta popular, impulsada por el señor Guillermo Lasso allá en el 2017, parte de su proyecto político y parte de su propuesta de gobierno en el 2017, la adopta Moreno en el año 2018 por recomendación del señor Gustavo Larrea y por parte de esa mesa chica donde participaba fuertemente el señor Julio Bueno, la señora Rosángela Dún, el señor Michelena y secuaces, ¿sí? Y posteriormente empieza a adoptar el proyecto con el que Lasso participó en las elecciones de 2017.
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reforma estructural, impacto en los bolsillos de los ecuatorianos, retiro del subsidio de los combustibles, masacre en la situación de octubre, en el contexto beligerante de octubre, y posteriormente todo lo que ya vivimos, ¿no? El reparto de instituciones, porque esa es una de las características de los gobiernos que no tienen apoyo político, no tienen base, no tienen una estructura social que los respalde. Como no tienen ese apoyo y esa legitimidad política, producto de este giro, de este parricidio, de esta felonía, de esta traición, entonces acuden directamente a prácticas clientelares para poder de alguna forma tener un asidero, una base política que lo respalde. Y ese fue el trabajo que hizo María Paula Romo. Entonces María Paula Romo dijo un día con Lenín sentado, seguramente ahí también estaba Julio Bueno, los Michelena, los Cuesta, etcétera, etcétera, y dijeron, a ver, no tenemos ahora una estructura, el movimiento Alianza País no nos sirve para nada más que un eufemismo. Tenemos que empezar a comprar los votos. ¿Cómo lo hacemos? Si no privilegia la conciencia, el intercambio ideológico político, lo que privilegia es del interés. Listo, entonces, con interés de por medio, como horizonte, como objetivo, hagamos prácticas clientelares. Empecemos a repartir las instituciones del Estado, la salud, la educación, las gobernaciones, y mantengamos así un acuerdo programático con el movimiento, creo, de Guillermo Lasso. Aquí no hay en dónde perderse. Eso es lo que ha sucedido en este tiempo. Ay, estimado Andrés, van saliendo las alianzas, van saliendo los verdaderos intereses de muchos políticos y politiqueros en nuestro país. Pero continuemos con un tuit de Ruta Crítica y le pido a nuestro querido Chris Maila que lo ponga por favor en pantalla para quienes nos pueden seguir en YouTube y en redes sociales. Y es clarísimo, aquí están, ustedes van a ver dos fotos, son dos tuits. El uno de la señora Diana Tamaín, en el que dice: les deseo éxito a los candidatos presidenciales esta noche en Ecuador Debate del 2021, haciendo referencia al debate que tuvimos recientemente. El país está pendiente de este encuentro que esperamos se desarrolle dentro del marco del respeto mutuo, la tolerancia y la generación de propuestas argumentadas. En este tuit, el tuit original de la señora Diana Tamaín, está una fotografía donde se ve a Diana con un candidato y a Diana con el otro candidato, es decir, los dos contendores de esta segunda vuelta electoral. Sin embargo, el señor Fernando Villavicencio saca solo una foto y dice el próximo acuerdo de Arauz, y saca solo la foto donde Diana Tamaín está con el candidato Andrés Arauz, pero no saca el tuit completo. Así trabaja el supuesto periodista Fernando Villavicencio, dice Ruta Crítica. Bueno, para eso le pagan, y ahora con la impunidad que le daría ser asambleísta si paga primero lo que recibió de Petroecuador, manipulando para favorecer a su candidato y jefe y financista. Sería bueno que también la señora Diana Tamaín lo aclarara. Quería comentarles que nosotros hicimos el pedido de entrevista al señor Fernando Villavicencio. Muchas veces. Para de hecho, Carla lo hizo reiteradamente. Sí, totalmente. Para que nos pueda conceder su testimonio en relación a de dónde proviene el financiamiento para sus supuestas investigaciones. Si realmente hace periodismo de investigación o periodismo de filtración. Insisto en esto y lo he mencionado repetidas ocasiones. Periodismo de investigación es tener variables, hipótesis, hacer una investigación, un cotejamiento de datos, tener más de 4, 6, 7, 8, 9, 10 fuentes, trabajar las fuentes reservadas, por supuesto, establecerlas, ventilarlas, tener documentos, evidencia empírica, etcétera, etcétera. Y periodismo de filtración es recibir un documento de por ahí algunos organismos de inteligencia o adscritos de alguna forma a las instituciones de gobierno, reciben estos documentos, ni siquiera los procesan, los filtran y publican. Eso es periodismo de filtración. Y a partir de ese periodismo de filtración, mencionarles que en su momento el propio Santiago Cuesta había anunciado, y me parece que fue en este noticiero en esta Radio Sucesos, me parece que fue, con algunos periodistas de Teleamazonas, había mencionado que el señor Villavicencio pagó $50,000 por la información del caso Arroz Verde, el supuesto caso, porque eso no es un caso, ¿no? Entonces, mencionarlo porque me parece a mí también importante decir, aseverar y que la gente tome conciencia de que cuando uno hace investigación,
tiene dos caminos: o hacerla de manera rigurosa, sensata, planificada, metodológicamente, o hacerla de esta forma, comprando, filtrando, teniendo vínculos con el poder, que de hecho ya condiciona de alguna forma y sesga la propia investigación, y operando alrededor de estos organismos de inteligencia del Estado que pueden filtrar esa información, ¿no? Recordemos que en este documental que nosotros realizamos también tenemos algunas aseveraciones y testimonios que revelan que en algún momento se forjaron documentos para perseguir, para proscribir, para judicializar a algunos actores políticos del correísmo. Entonces yo sí creo que es importante mencionarlo porque esas personas que se rasgan las vestiduras diciendo que hay que luchar contra la corrupción, hay que develar lo que sucedió en estos 10 años y no sé qué y no sé cuánto, terminan siendo los primeros en no aclarar, ¿no? Más ¿de dónde vienen los fondos? En la escasa transparencia de su oficio y su trabajo. Eso nada más. Vamos a continuar entonces con nuestro último tuit del día de hoy, de nuestro queridísimo Larry, y viene también del portal Ruta Crítica, pero me gustaría mucho que veamos el video y lo regresemos a comentar, ya que el banco del señor Guillermo Lasso votó a una persona con una enfermedad catastrófica y ahora la Corte Nacional falló a favor de la persona. Veamos el video y regresamos para comentarlo. Que una persona que tiene una enfermedad catastrófica no sea tratada como un objeto inservible, sino como un ser humano. Mi esposa trabajó en el Banco de Guayaquil por 17 años. Lamentablemente, en diciembre del 2015 fue diagnosticada y de manera repentina de un linfoma, que es una enfermedad catastrófica. El banco conocía esta situación y en el mes de abril del 2016 fue despedida en forma insólita. A mi esposa le afectó de una manera terrible, tenía que seguir su quimioterapia, era una persona desempleada, nuestros hijos eran menores de edad, anímicamente cayó en una profunda depresión, empeorando su salud. El banco le discriminó por ser una persona enferma. Mi esposa no se explicaba cómo el Banco de Guayaquil, un banco al que dio tantos años de su vida laboral, con mucho esfuerzo, y le daban la espalda para que ella afronte sola un tratamiento exageradamente costoso. Estas son un poco las historias que hoy circulan en la realidad de este país. Algunos de ustedes se preguntarán por qué razón hacemos este ejercicio de develarlo en una coyuntura tan crítica. Recordarles que nosotros hemos realizado estos trabajos desde el año anterior, denunciando una práctica financiera que no solo recolecta o recoge estos casos, sino que también recoge la vulneración de derechos socioeconómicos de la población ecuatoriana en la peor crisis que ha vivido este país, en esta sindemia que ha impactado a todos los estratos, seguramente a este 2% de la población de menor manera, pero al 98% restante, incluido esa clase media, que seguramente en su momento votará por otra opción política y económica, también impactó.
Y es que cuando se discutía en el Ministerio del Trabajo la posibilidad de incrementar el salario básico, algunos empresarios y algunos representantes del poder financiero de los bancos nacionales se rehusaban. Decían que eso resta competitividad en el país. Y resta competitividad en el país no porque en la práctica sí fuese, no porque en la práctica remunerar de mejor manera a sus trabajadores y obreros signifique condicionar la posibilidad del valor agregado en la productividad de los ecuatorianos. No pasa por ahí. Por el contrario, querían reducir el salario básico y congelarlo incluso, reducirlo y congelarlo, están en esa disyuntiva, pero o reducían o congelaban. ¿Saben por qué? Porque en estos años algunos empresarios de grandes grupos económicos y de poderes financieros en este país pasaron de ganar $35,000 mensuales a 65,000 y 70,000. Aprovecharon para ganar más, nada más. Aprovecharon simplemente. ¿Se acuerda usted cuando el señor Lasso dijo, sería bueno que apoyemos a los empresarios para que puedan pagar $120, porque son 120 a nada? Eso, o sea, realmente es... Pero es que es loco, Carla, es porque terrible. son 160 veces más que lo que gana un simple obrero. Totalmente. Entonces es una locura. Y eso solo haciendo referencia al ingreso mensual. Si hablamos de utilidades, es mucho más problemático. Esa es la realidad del poder financiero en el Ecuador. Terminemos solo con la frase que está también justo en este tuit para quienes no pudieron verla a través de nuestros canales de YouTube y redes sociales, y dice: los bancos no tienen sentimientos y no se perdona el ausentismo. Así tengas cáncer o estés muriendo, así justificó el Banco de Guayaquil el despido inhumano de una de sus A eso se trabajadoras. suma lo que denunciamos ya el día jueves en Punto Noticias, tercera emisión, con el Banco del Pichincha, ¿no? Así es. Pero bueno, exactamente. esa es la realidad. Quienes quieran ver completo el tuit de Ruta Crítica, lo acabo de retuitear en @salomé181. Nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida con 7F Ecuador por más democracia, y está nuestro invitado. Agárrate que volvimos. Entre dos modelos, Ecuador decide. Ocho de la mañana con 35 minutos y queremos dar la bienvenida a Diego Borja. Él es economista, máster en economía por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, ministro de Política Económica y también presidente del directorio del Banco Central. Sin más preámbulos, sin más preludios, quiero saludarlo. Diego, ¿cómo está? Buen día, le saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. Buenos días, Andrés, buenos días, Carla. Con mucho gusto en esta conversación de estar con ustedes. Perfecto, el gusto es nuestro. Diego, primero ayúdenos a reflexionar, desháznenos por favor sobre la situación que estamos viviendo hoy por hoy con el sector financiero, con la banca ecuatoriana. Recientemente, como lo mencionaba en el preámbulo de esta entrevista, denunciamos el día jueves en el tercera emisión de Punto Noticias lo que sucede con el Banco del Pichincha, ¿no? No garantizan los depósitos de los cuentaahorristas, vulneran incluso los propios reglamentos expedidos por la Junta Monetaria, no se sujetan a lo que establecía en su momento la Junta Monetaria en cuanto al refinanciamiento de la deuda de sus clientes en tiempos de pandemia. ¿Cómo entender este comportamiento financiero en una de las peores crisis que ha vivido el país? Bueno, es como un lugar común decir esto que voy a empezar diciendo, pero es una postura de mucha avaricia, es una postura de mucha indolencia. Y pretenden que esta postura avariciosa e indolente se cobije detrás de reflexiones tecnocráticas, de que si no se hace esto o aquello se pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero y cosas así. Y lo que hemos visto al final del día, cuando hacemos las cuentas, es que el Ecuador en el año 2020, en su gran mayoría la población tuvo problemas. En su gran mayoría las empresas
quebraron, dejaron de vender, aumentaron los stocks, no invirtieron, no emplearon, muchas sacaron trabajadores. Cuando revisamos la planilla del IES, de los aportantes, resulta que más de 500,000, más de 500,000 de trabajadores salieron del IES como aportantes. Cuando vemos las actas de despido, cientos y miles de trabajadores despedidos. ¿Qué ha significado eso? Disminución del consumo para las familias, aumento de las deudas a niveles inusitados, pero no solo las deudas con los bancos, las deudas con los proveedores de servicios, luz, agua, teléfono, electricidad. Muchas familias han tenido que retirar a sus chicos de las escuelas privadas porque no pueden pagar las pensiones. O sea, frente a esa situación calamitosa, usted tiene que en la cuenta de los bancos privados, en cambio, ha aumentado las ganancias en 230 millones de dólares en el año 2020. Cuando todo el Ecuador quebraba, los bancos tenían ganancias. ¿Dicho por quién? Dicho por boca de su propio representante en la Asociación de Bancos Privados, el señor José Julio Prado. O sea, esto no es un invento mío, eso lo han dicho. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo logran esos inmensos beneficios los bancos cuando todo el mundo está quebrado? Por lo que usted está diciendo. Aumentos de tasas de interés, aumento de todo tipo de cobros, interés por mora, comisiones, recargos, el momento en el cual usted retira del cajero automático otra comisión, el momento que emiten el estado de cuenta otra comisión, cuando retira de otro banco en otro cajero más todavía, y así. Entonces, si tenemos un estado de abuso de esta naturaleza, de abuso, de absoluta falta de reciprocidad y de indolencia con la ciudadanía, obviamente están acrecentando sus ganancias sobre la angustia de la gente. Y eso es lo que yo llamo indolencia y avaricia, ¿no? Porque cuando uno está caído, lo mínimo que espera del prójimo, ¿no? Muchos de ellos se dicen católicos practicantes y tal, es que le den la mano. Eso no está sucediendo. Ahora, recordemos también que pasó algo inusual en la política ecuatoriana y en la coyuntura económica de este país, que ha resultado que este problema financiero no es de ahora. Digo, ahora uno puede convengamos que ahora explotó este problema, ¿no? En tiempos de pandemia. Pero si uno regresa un poquito los años, regresa un poquito las páginas, se va a dar cuenta que Eduardo Jurado fue secretario del presidente Moreno. Y cuando Eduardo Jurado fue secretario del presidente Moreno, se denunció el caso GEA, de cobros indebidos de un supuesto seguro dentro del sistema financiero privado. Uh-huh. Entonces yo le consulto. También recordemos que en su momento hubo reuniones con el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, con los señores Acosta, que son accionistas del Banco Pichincha, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le consulto lo siguiente, estimado Diego. ¿Cómo ponerle coto a ese poder financiero que de alguna forma parece que rebasa cualquier límite? Como usted dice, esto no es de ahora, no es último, pero es en el momento de la mayor crisis humanitaria que ha vivido el país, porque esto ya no es solo crisis económica y social, o sea, aquí estamos hablando de decenas de miles de personas que han fallecido en exceso, más de 50,000 personas que han fallecido comparando en exceso, comparando con otros años, 310,000 contagiados de COVID, o sea, más del doble de lo que tiene China, siendo 100 veces más pequeño. Estamos hablando de una crisis humanitaria y en medio de eso, lo que hablamos de esta gigantesca ganancia de los bancos. Es en esta crisis donde se muestra este lado más oscuro, pero no es de ahora, bien dice usted, es de mucho antes, y esto se debe a una suerte de complicidad de toda la institucionalidad pública para evitar que esto suceda, porque los instrumentos existen. Tenemos una junta bancaria, tenemos una superintendencia de bancos, tenemos el control sobre los seguros, tenemos un banco central, es decir, tenemos un código financiero y monetario, tenemos una institucionalidad que de aplicarse podría haber evitado que esto suceda, pero no ha sido así. O bien ha sido cooptada por los intereses de los bancos, o bien se ha subordinado a los intereses de los bancos, o las dos, la cooptaron y la subordinaron. Que acuérdese usted, ¿cómo no va a ser así si el propio presidente a los pocos días de haber ganado las elecciones dijo que él más bien ya les había cogido fastidio y odio a los que votaron por él en una mesa en la que se sentaba con toda la banca privada ecuatoriana? ¿Qué señal es esa? Está diciendo, ustedes que votaron por mí, ustedes del pueblo, ustedes a quienes les ofrecí 400,000 casas, 500,000 empleos, etcétera, simplemente no me sirven, ahora los que me sirven son los de esta mesita chica, que son los banqueros. Esa fue la señal.
y ha gobernado en concordancia, ¿no? Claro. Diego, también yo quiero hacerte una pregunta y es porque hablando ya del día a día, de los cuentaahorristas, de los cuentacorrentistas, de las personas que no ahora, no en este 2020 que hemos tenido una crisis terrible, sino años atrás, justamente como ya lo decía Andrés hace un momento. En el propio salvataje bancario. Exactamente, ¿no? En el salvataje bancario y también con problemas puntuales de cada uno de las personas que han tenido problemas con diferentes bancos. La semana anterior vimos un plantón en las afueras del Banco del Pichincha y tuvimos en el espacio de Punto Noticias, tercera emisión, al señor Marco Viteri, gerente de reclamos del Banco del Pichincha, que no supo responder la responsabilidad que tiene el banco, porque tú lo acabas de mencionar, hay un montón de estamentos, está la Junta, está la Superintendencia de Bancos, está incluso la Fiscalía, están todos los estamentos y hay la forma de cómo hacer que las personas estén tranquilas con sus depósitos. Sin embargo, esto no se hace. Tenemos el caso de la señora Solanda Goyes, que va 5 años en juicio con el Banco de Pichincha por unos cheques que le cobraron y el banco no sabe cómo responder. Incluso se dice que los cheques fueron quemados. El señor Marco Viteri no pudo responder. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la banca con las personas, con los depositantes del dinero de toda su vida? En el caso de la señora Yolanda son más de $14,000. Hay otras personas son $200, $500 que igual les afecta un montón. Hay otras personas que han perdido sus ahorros. ¿Cuál es la responsabilidad real que tienen los bancos y cómo poder garantizar de ahora en adelante que los depositantes tengan su dinero siempre disponible? La responsabilidad de los bancos es una responsabilidad directa. O sea, no pueden soslayar cualquier problema que suceda con su plataforma, con un empleado, con un cajero, con lo que sea. ¿Es un problema tecnológico? Sí, es un problema tecnológico de ellos. El tema no es que lo pueden trasladar a los clientes y normalmente eso sucede, con los casos que ustedes dicen y con muchísimos otros casos más. Ha habido a lo largo de estos años historias de hackeo a las cuentas de las que no se hacen cargo, ha habido retiros indebidos de los que no se hacen cargo, disminuciones en los estados de cuenta de las personas que no se hacen cargo, cobros en los casos de las tarjetas que no se hacen cargos y cosas así. Entonces, esto no va a seguir sucediendo si es que no se le pone un límite, y una forma de poner límite es que los estamentos actúen en favor de las personas que tienen que actuar. Hay una defensoría del cliente incluso, ¿no? O sea, hay institucionalidad, nos sobra, leyes nos sobran. El tema es su aplicación, la voluntad de hacerlas valer y en el caso de que eso no suceda, pues la actuación de la justicia. Pero eso no ha habido. ¿No? Y no es nuevo. Esto, miren ustedes lo que sucedió con el feriado bancario y con la indefensión en la que quedaron cientos de miles de ecuatorianos que perdieron sus ahorros de toda la vida. Muchos de ellos tuvieron que emigrar fuera del país. Fue el mayor éxodo que ha tenido el Ecuador en su historia. Hoy se rasgan las vestiduras de que nos estamos asemejando a Venezuela como un hecho además peyorativo, ¿no? Recordemos que Venezuela en su momento fue un lugar de acogida de los ecuatorianos cuando estuvimos en crisis. No nos olvidemos de eso, y ahí hubo solidaridad de ese pueblo. Claro, y nadie habla del modelo peruano, del modelo colombiano, incluso de las secuelas que dejó Mauricio Macri en Argentina. Todo se aboca a Venezuela. Y el modelo ecuatoriano, no nos olvidemos que en el año 99, uno de los funcionarios de alto rango, ministro o superministro de Economía, era Guillermo Lasso, en el gobierno demócrata cristiano de Yamil Maguad, cuando si es que hoy nos rasgamos las vestiduras por Venezuela, ya en ese momento fuimos más que Venezuela. Claro. Fuimos 3 millones de ecuatorianos que salieron fuera del país de una población de 11 millones. Entonces no nos olvidemos de eso. ¿Por qué sucede? Porque la institucionalidad que tiene que defender a los clientes, que tiene que defender a los cuentacorrentistas, a los cuentaahorristas, a los que tienen papeles financieros, pólizas, etcétera, no solo los chicos, los grandes, todos, en un momento determinado están en indefensión. Y esa indefensión es porque el poder político de determinados banqueros, de determinados grupos, socapa, acoge, cubre al poder económico. Y ahí hay un maridaje indecente, por supuesto, porque no puede el poder político simplemente proteger al poder económico. Si eso ha sucedido sin un banquero en el gobierno, imagínense ustedes lo que sucedería con un banquero en el gobierno. No queremos ni imaginarnos, pues, ya con el poder directo, ¿no es cierto? Entonces, esa indefensión es porque la institucionalidad no ha sido a favor de quienes debe ser, que es la gran mayoría de los ecuatorianos. Estimado Diego, frente a lo que vivimos actualmente, al justamente esta desesperanza que viven muchas ecuatorianas y muchos ecuatorianos con el tema financiero, ¿qué proponen los candidatos
en esta segunda vuelta? ¿Qué propone el próximo presidente de la República? ¿Se ha hecho un análisis sobre los temas financieros que propone cada uno de los dos candidatos? Bueno, aquí creo que hay una propuesta muy importante que es la del candidato Andrés Arauz, que es sobre el tema del alivio a las deudas de las familias, de las personas, pero también el alivio a las deudas de los microempresarios, de los empresarios pequeños, de los productores agrícolas, de los productores artesanales, de los productores fabriles también pequeños, de los emprendedores. Creo que eso es muy, muy, muy importante, porque en este momento, con una caída de los ingresos de las familias, con una pérdida de empleo, con una disminución de los puestos de trabajo, porque muchas empresas han quebrado, la gente lo que tiene es mucho menos ingresos y mucho más gastos y deudas. Entonces no se compensa. ¿Qué ha dicho Arauz? Vamos a aliviar la carga de la deuda de varias maneras, ampliando los plazos, disminuyendo las multas, recargos, intereses sobre las deudas vencidas, evitando pagar los intereses de mora, evitando la judicialización de las deudas, porque le pasan a la central de riesgos y usted además al buró de crédito, como llaman ahora, y ya simplemente, ya ni siquiera es sujeto de crédito hacia el futuro, cuando no puede, no es que no quiere pagar, es que no puede. La gente sí ha dejado de consumir alimentos, medicinas, vestido. ¿Cómo va a poder pagar deudas en una situación tan calamitosa? Entonces, este alivio a las familias creo que es un hecho no solamente humanitario para las familias, sino un hecho económico. Porque si la gente vuelve a tener dinero en el bolsillo, puede volver a dinamizar la economía. Compra en la tienda, compra en el taller, en el gimnasio, en el salón de belleza, en las cosas que gastamos el dinero, y se vuelve a reactivar desde abajo la economía. Entonces es un hecho familiar, microeconómico, y es un hecho nacional, macroeconómico. Es una propuesta en ese sentido sostenible y necesaria. Lo hemos visto que han hecho otros países en la región, por lo demás. Ahora, Diego, quisiera consultarle sobre si esto también es viable en la agenda de Guillermo Lasso. Digamos, muchas personas, muchos argumentos, incluso investigaciones, ya revelan el vínculo de Lasso y Moreno. Muchos discursos y propias intervenciones de Guillermo Lasso. ¿Esta propuesta de Arauz podría ser emulada por Guillermo Lasso? ¿Es viable, es factible para él o no? Lo veo bastante difícil, porque si nos remitimos a los hechos, ¿qué es lo que ha sucedido? En el año 2018 el Banco de Guayaquil, del cual Guillermo Lasso es accionista, o ha sido accionista o dueño, no sé mismo qué es, o sus hijos, pero tiene un vínculo muy directo, le manda un oficio a la Superintendencia de Bancos en la que le pide que haya una modificación en la forma de conceptualizar el microcrédito, ¿no? Antes era solo hasta 100,000, él pide que sea hasta 300,000, y con eso, ¿qué es lo que sucede? Que un interés del 11% para ese sector pasa a ser del 30%, y eso le genera al Banco de Guayaquil ganancias por $67 millones aproximadamente, en un año. Se da cuenta la Junta Bancaria de que eso ha estado equivocado y deroga la medida, pero no se devolvió la plata. Entonces, si eso han hecho, ya digo, sin estar en el gobierno, es muy difícil pensar que podrían aliviar las deudas, disminuir los intereses, evitar los recargos de mora, disminuir el cobro del data fast. Ojo con eso, que también es un planteamiento que lo está haciendo Andrés Arauz, ha dicho que lo va a bajar al 2%, que ya es una cosa sostenible. ¿En qué porcentaje se encuentra actualmente? ¿No? Más del 6%, ¿no? A veces llega al 8%. Sí, es absolutamente abusivo, por el hecho de utilizar el aparatito que le permite a usted pagar con tarjeta en un almacén. O sea, cuando la tarjeta además ya le cobra también interés por ya le cobra, y usted paga por el plástico, y es un montón de recargos. O sea, ahora, Diego, lo que usted acaba de decir es grave, es una denuncia particular. Digo, hay algunas prácticas financieras que incluso podrían rayar en la ilegalidad. Y sobre esto, ¿qué se puede hacer? Y si alguno de los dos candidatos plantea también medidas para velar por los intereses de los ciudadanos. Insisto en esto que ya se lo pregunté, ponerle coto a un poder desmedido en este país. Sí, esto que yo le estoy diciendo es una denuncia que la hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, esto ya está a la luz pública. No hemos visto la acción acelerada de la Fiscalía, de la Justicia, como en otros casos. No hemos visto. Hemos visto cuando se tratan de persecuciones políticas, ¿no? Yo siempre he sido y seré
muy favorable que haya transparencia en el manejo de la cosa pública, pero hemos visto mucha celeridad el momento de atacarle al alcalde Yunda, de atacar a un candidato a la presidencia. Hemos visto mucha celeridad, y en este caso que le estoy diciendo, no hemos visto eso. Entonces es una especie de doble rasero con los que la justicia, la fiscalía, etcétera, mide a los ecuatorianos, y eso no se puede permitir porque es parte de esa institucionalidad que no está siendo favorable a los ecuatorianos. Pero para culminar con la pregunta, veo difícil que Guillermo Lasso pueda hacerse cargo de este tipo de planteamientos, diría que imposible. Ahora sí, lo que veo es demagogia, porque le está diciendo, vamos a dar créditos al 1% a 30 años. ¿Por qué no lo ha hecho? Sí, ¿Por qué no lo ha hecho banco, con su ¿no? propio banco? Claro. Si usted quiere decir que se puede haber, pues, ¿por qué no lo hicieron? Que empiece con el Entonces, ejemplo, entonces. Ahí lo que se ve es más bien planteamientos demagógicos. Ahora, insistimos sobre esto del alivio financiero, porque hay algunos también desertores, más que desertores, detractores, que salieron a contradecir el alivio financiero y dijeron que esto tampoco es viable y es una medida demagógica. ¿Dónde está la viabilidad de ese alivio financiero? Sabemos que en la praxis beneficiaría a muchos de los ecuatorianos, nos incluimos en ese sector también. ¿Cómo funciona? Pero más que demagogia, a mí me parece que hay un conflicto de interés de personas que defienden esto de no aliviar financieramente a los ecuatorianos y seguir imponiendo la carga de intereses y tasas y tributos que hoy por hoy impone el sistema financiero privado. Mire, los que se quejan y lloran porque se está proponiendo alivio financiero a las familias son los que aplaudieron los alivios financieros monumentales, por ejemplo, a las empresas que han sido deudoras, evasoras de impuesto, morosas y tramposas. Fue el año 2018. El gobierno de Moreno, con el contubernio de Creo en la Asamblea Nacional, pasó la mal llamada Ley de Fomento Productivo, donde les aliviaron multas, recargos de intereses por más de 2.000 millones de dólares a los empresarios tramposos, no a todos los empresarios, a los tramposos, a los que no pagaron impuestos, a los que evadieron, a los que eludieron, etcétera. Y ahí nadie se rasgó las vestiduras de estas personas que estamos oyendo que ahora dicen que es demagogia. Ellos mismos nos salieron a decir que era demagogia cuando se hizo un salvataje bancario que calculan algunos en 8.000 millones de dólares en el año 99. Entonces ahí sí estaba bien, pero cuando se trata del alivio a la gente, el alivio a las familias, el alivio a los profesionales, el alivio a las madres de familia, al padre de familia que perdió el empleo, al estudiante que no puede pagar ni las pensiones universitarias, etcétera, ahí sí es demagogia. Entonces es un doble rasero, porque lo que les decía hace un momento costó muchísimo más. Lo del alivio en el caso de Moreno a los deudores del fisco fue de 2.000 millones. Esto, lo que estamos hablando es de montos menores que benefician a mucha más gente y que además dinamizan la economía. Esos alivios no beneficiaron a la economía. De hecho, como eran a 80 empresas chicas en cuanto al número, ¿no? Inmensas en cuanto a su poder, eso no significó un golpe macroeconómico positivo para el Ecuador. Esto otro sí. Y ahí no les vemos a estos analistas diciendo lo mismo. Entonces creo que ahí hay un doble rasero donde más bien hay intereses que análisis serio, ¿no? Pero estimado Diego, yo en este momento acabo de ingresar a la página que se dice con alivio financiero. Alivio ahora se llama, corrigiendo cómo se llama la propuesta del candidato Arauz. Ahí dice: eliminaremos interés por mona, comisiones por refinanciamiento y gastos de cobranza. Esto puede aplicar cualquier persona en cualquier tipo de situación en la que esté, es decir, un crédito hipotecario, la señora Marianita que sacó el crédito de su carro, tal vez alguien que sacó un crédito, no sé, quirografario también para hacer alguna adecuación. Un crédito en la banca. Un crédito en la banca, que por lo general son los hipotecarios, lo de los autos. ¿Puede aplicar cualquier persona? ¿Realmente es viable en esta página poner mis datos y que me ayuden? ¿Cómo funciona? Claro, mire, en el planteamiento político que está haciendo Andrés es a los deudores de bancos privados, de bancos públicos y del IES. Y hay distintos mecanismos, porque no solo es a las familias, es también a los empresarios, y eso vale la pena decir. Mire, conversando en estos últimos días con algunas personas, me contaban que hay personas que deben los puestos, el alquiler de los puestos en el mercado, por ejemplo, en el mercado mayorista. Entonces, no solo estamos hablando de deudas financieras, esto que usted menciona es para las deudas financieras, pero el alivio tiene que ser concebido mucho más integralmente. Alivio a las deudas de los servicios públicos, gente que debe la luz, el agua, el teléfono,
Y cuando usted debe el Internet, ojo con eso, y aquí vale un paréntesis bien importante, un remarco bien importante, cuando usted debe el Internet a las proveedoras de Internet que son privadas, claro, Movistar, Netflix, que otras más, o Netflix, otras más, le cortan el servicio, no le permiten quedarse usted en deuda. ¿Y qué significa que le corten el servicio de Internet? Que los chicos, los estudiantes, los niños, los jóvenes, los estudiantes universitarios no pueden ir a clases. Se vulnera el derecho. Y tampoco se puede trabajar quienes están haciendo teletrabajo más ahora. Y además se vulnera el derecho al trabajo, pero me enfoco en el derecho a la educación porque en esa situación están 1 millón de niños en el Ecuador, 1 millón de jóvenes. Y eso es un golpe social y generacional que no tiene magnitud con la deuda que puede tener la familia. Una deuda de $8, $10. Imagínense vulnerar el derecho a la educación. Entonces es un tema que también lo ha mencionado Andrés Arauz, pero que hay que enfatizar en este tema. Porque es un tema que no solo tiene que ver con el impago del servicio del Internet, sino con la vulneración del derecho a la educación. Brevemente, nos queda 1 minuto, por favor, Diego. Quisiera hacerle una pregunta que me genera a mí mucha inquietud. Si se alivia financieramente, ¿no se cae la capacidad de la cadena de pagos que debe existir? Porque también es un argumento económico por parte de algunos detractores de esta medida. Brevemente, ahí, por favor. Sobre lo concreto, Andrés ha dicho, eso no va a ser así, porque, por ejemplo, en el caso de los empresarios pequeños, va a comprar la cartera de deuda del Estado. Entonces, al banco privado no le vulneren absolutamente nada, que hay que guardar el equilibrio y sanidad financiera de la banca privada, y con el banco público se logra un diferimiento, un alivio, una disminución de cargas, etcétera, que le da un plazo a la gente para que pueda salir de la situación grave en la que está y siga pagando. Entonces no hay ninguna vulneración al sistema financiero. Diego, le agradecemos muchísimo por su participación, nos ha aclarado mucho el panorama, le combinamos una próxima en este espacio 7F Ecuador por Más Democracia. Gracias. Ahí estaremos, un saludo, un abrazo. Gracias a Diego Borja. Antes de irnos nos queda 30 segunditos para comentarles la trivia del día de hoy. Échele, Carlita. De esta semana, porque esta semana tenemos semana completa además. La trivia al 098-947-0058, mensajito de texto, su nombre y su apellido y la respuesta correcta. ¿Quién es el presidente de la República más joven de la historia en el Ecuador? A. Rafael Correa. B. Osvaldo Hurtado. O C. Jaime Roldós Aguilera. ¿Cuál ha sido el presidente más joven de la historia? ¿O quién va a ser, tal vez, no? Yo no dije nada. 098-947-0058. 098-947-0058. Después me reclaman que doy muy rápido el número. Ya. Muchísimas gracias. Terminamos. Con ustedes, queridos amigos, nos vemos el día de mañana. Recuerden, como siempre, que usted y solo usted tiene las conclusiones. Hasta mañana.